Vamos a hablar de la resolución del tritono o de la conducción del tritono. Pero antes me gustaría contarles un poquito de contrapunto. El contrapunto es el estudio de la música, dentro de la música, que estudia las líneas melódicas, las melodías y la combinación de las melodías. Entonces, ya vimos en el video de intervalos que el tritono es el intervalo más disonante de todos, ¿sí? Y en el otro extremo, los más armónicos, son los intervalos de octava y de quinta. Entonces, ya vimos también que cuando tocamos una octava, casi no diferenciamos que estamos tocando dos notas juntas. Por ejemplo, yo toco do y do. Acá estoy tocando dos notas a distancia de octava. Sin embargo, casi que se escucha una nota. Eso lo vimos porque el primer armónico es la octava, y cuando tocamos una octava en realidad lo único que hacemos es reforzar ese armónico. Eso está en el video de intervalos. Entonces casi ni se escucha, es como si tocara la misma nota pero un poquito más gordita. Casi ni se escucha la segunda nota. Algo parecido pasa con la quinta. La quinta es el siguiente intervalo. En este caso está un poquito, se escucha un poquito más, pero casi que se sigue escuchando como si fuera una sola nota. Esto también pasa porque lo único que estoy haciendo es reforzar esa quinta. La quinta que naturalmente suena como armónico. Entonces, ¿cuál es la premisa básica del contrapunto? El contrapunto busca que cuando suenan dos melodías a la vez, se escuchen perfectamente y claramente las dos. Esto se llama independencia de las voces, ¿sí? Entonces, cuando se toca de modo paralelo, se tocan dos octavas paralelas, no se escuchan las dos voces, sino que se escucha como si fuera una sola melodía. Entonces, hay que evitarlo. Vamos a escucharlo. Si yo toco, por ejemplo, realmente no se escuchan dos notas, parece como si fuera una sola. Lo mismo pasa con las quintas, aunque un poquito menos. Entonces, el contrapunto, como regla básica, dice que hay que evitar las quintas y las octavas paralelas. El contrapunto también dice que el movimiento preferible para las melodías, para lograr más independencia entre las melodías, es el movimiento contrario, cuando una nota sube y al mismo tiempo otra nota baja. Estamos hablando siempre de dos melodías, ¿sí? Una sube y la otra baja. El siguiente, que también tiene independencia, aunque un poco menos, es el oblicuo, cuando una nota se mantiene y cuando la otra baja o sube. El movimiento paralelo tiene independencia, pero hay que evitar las quintas y las octavas paralelas. Entonces, al hablar de conducción o de resolución de un intervalo, o sea, de dos notas que suenan a la vez, estamos hablando de hacia dónde van a ir cada una de esas notas, ¿sí? Eso es conducción y se da a lo largo de todas las melodías y de todas las armonías. Siempre hay dos notas sonando a la vez y hay que ver hacia dónde va a ir cada una para que la relación entre ambas notas logre la mayor independencia posible. Eso es el estudio de la conducción de voces o el estudio del contrapunto. Este es el tritono. El tritono, al ser el intervalo más disonante de todos, pasa al revés que lo que pasa con los intervalos más armónicos, la quinta y la octava. Y es que su movimiento va a captar mucho la atención de la oreja, ¿sí? Entonces se va a escuchar mucho. Y la octava, que está en un extremo, el movimiento paralelo es la menos independiente de todas. En el otro extremo, el tritono con movimiento contrario es el más independiente de todos. Entonces, las resoluciones que se buscaron desde el barroco en adelante siempre fueron ese tipo de resoluciones. Pero vamos a ver las maneras clásicas de usar la resolución del tritono. Entonces, vamos a ver en dónde se da el tritono al tocar música. Un tritono naturalmente se da como primer ejemplo
en los acordes dominantes. Por ejemplo, un acorde dominante, Sol 7, Re 7, Fa sostenido séptima. Acá se da el tritono. Por ejemplo, en el Sol 7, ¿dónde está el tritono? Sol 7 es Sol, Si, Re, Fa. El tritono se da entre el Si y el Fa. ¿Sí? Hay 3 tonos, 1, 2, 3. Está. Entonces, sigamos con el ejemplo del Sol 7 y después lo generalizamos. Entonces tenemos el Sol, Si, Re, Fa para el Sol 7. El Si y el Fa. Entonces, el Si le hacemos subir al Do. El Fa lo hacemos bajar al Mi. Esta es la resolución más típica de todas. Este es el tritono. Una nota sube y la otra baja. Ahora, si decimos que una nota sube y otra baja, entonces también se da a la inversa. Que el Si baje, y en este caso iría al Si bemol, ¿sí? Y que el Fa suba. Esto también sería un movimiento contrario. Esto va al Sol bemol. Vamos a concentrarnos en esta resolución. Entonces, el Si va al Do, el Fa va al Mi. Dijimos que el acorde de Sol 7 es el acorde que contiene, es un acorde que contiene este tritono, ¿sí? Bien, entonces veamos Do, Mi, estas dos notas, ¿qué acordes lo contienen? Do, Mi, Sol, el Do mayor. Entonces podemos decir que el Sol 7 resuelve al Do mayor, porque están incluidos el Do y Mi. ¿Qué otro acorde? El La menor, La, Do, Mi. Entonces el Sol 7 resuelve el La menor. Esto es la resolución más clásica, más tradicional, más usada, más común del dominante. Vamos a escucharlo. Sol 7, Do. Sol 7, La menor. Entonces, ahora voy a meter la cuota de originalidad, porque a mí me gusta verlo esto de modo aislado de la tonalidad. Si bien esto podría darse dentro de la tonalidad de Do mayor, me gusta verlo afuera de la tonalidad. Me gusta ver como que el Sol 7 resuelve una cuarta justa para arriba al Do, ¿sí? Y eso para mí es una herramienta compositiva, porque cuando quiero meter un dominante o cuando quiero usar el dominante, sé todas las opciones que tengo hacia dónde puede ir ese dominante, ¿sí? Porque un dominante tiene el tritono y el tritono es tan atractivo para el oído que realmente puede romper con la estructura de la tonalidad muy fácilmente, ¿sí? Y modular, irme para cualquier lado, o hacer modulaciones temporales, o meterlo como un color. Se puede hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces, vamos a armar un cuadrito acá y vamos a decir que el dominante puede resolver una cuarta justa ascendente en un acorde mayor, ¿sí? Este es el caso del Do mayor. Cuarta justa ascendente en Do mayor. También puede resolver en un tono para arriba, en un tono ascendente, en un acorde menor. Vamos a agregar más a esta lista. Esta resolución la vamos a dejar de lado, por ahora no la vamos a ver. Vamos a ver otra resolución más y con esto lo dejamos acá. Entonces, lo que se logra al mover un semitono para arriba y un semitono para abajo son estas resoluciones y estas. Ahora vamos a ver qué pasa cuando muevo
un semitono para arriba y un tono para abajo. ¿Ok? Eso es otra de las resoluciones típicas y clásicas. Entonces, si yo tengo el si y el fa, si muevo un semitono para arriba, el si va al do otra vez, y si muevo un tono para abajo, voy al mi bemol. Vamos a ver qué acordes podemos armar con estas dos notas. Do y mi bemol. El primer acorde es do, mi bemol, sol, sol menor. Vamos a ver cómo resuelve. Entonces, tenemos la resolución sol, do menor. Pero también al tener do menor, tenemos do y mi, tenemos la bemol, el acorde de la bemol. Entonces podemos ir también a la bemol. ¿Sí? Vamos a escuchar esta resolución. Podemos agregar a nuestra lista estas dos resoluciones y es una cuarta justa ascendente, pero a un acorde menor. Do, o sea, sol, do. Y el la bemol es un semitono ascendente y a un acorde mayor. Entonces, como ayuda a memoria, tenemos estas cuatro resoluciones básicas, ¿sí? Acá también se tendría que agregar en este casillero la otra resolución, la que va un tono para abajo y un semitono para arriba, ¿sí? Pero como las vamos a dejar de lado por ahora, las vamos a ver más adelante, entonces no las voy a escribir. Entonces, nos quedamos con estas cuatro resoluciones. Son dos de ellas, una cuarta justa para arriba, mayor y menor, o sea, casi no hay mucho que recordar, más que resolver una cuarta justa para arriba a un acorde mayor o menor. Y un tono para arriba, menor, un semitono para arriba, mayor. ¿Okay? Acá hay como un intercambio, ¿no? Tono menor, semitono mayor. Entonces, básicamente esas son las cuatro resoluciones básicas del acorde dominante. Eso es todo por ahora. Nos vemos.